Tal como nunca serás, de Ernest Hemingway. La ofensiva se había llevado a cabo a través de aquel campo con el apoyo de fuego de ametralladora procedente de la carretera, que quedaba a un nivel más abajo, y del grupo de granjas. No había encontrado resistencia en el pueblo y había alcanzado la ribera del río. Siguiendo la carretera en bicicleta, bajándose para empujar el vehículo cuando la superficie de la carretera estaba en demasiado mal estado, Nicholas Adams comprendió lo que había ocurrido por la posición de los muertos. Yacían solos o en grupos en la alta hierba del campo y por la carretera, los bolsillos del revés, y sobre ellos revoloteaban moscas, y en torno a cada cadáver o grupo de cadáveres había papeles desperdigados. Entre la hierba y los campos de cereal, junto a la carretera y en algunos lugares al alza de la carretera, había mucho material. Una cocina de campaña que debieron de llevar cuando las cosas iban mal, muchas mochilas forradas de piel de ternero, granadas de mano, cascos, fusiles, a veces con la culata hacia arriba, la bayoneta clavada en la tierra, habían cavado un poco al final, granadas de mano, cascos, fusiles, herramientas para cavar trincheras, cajas de munición, pistolas para lanzar bengalas, las bengalas esparcidas por el suelo, botiquines, máscaras antigás, latas de máscaras antigás vacías, una ametralladora achaparrada y en su trípode dentro de un nido de casquillos vacíos, cinturones llenos asomando de las cajas, el depósito de refrigeración vacío a cada lado, el bloque de la recámara había desaparecido, los que la habían disparado estaban en extrañas posiciones, y en torno a ellos, en la hierba, más papeles de esos típicos. Había misales, postales de grupo en las que aparecía la unidad de ametralladora, de pie formando con rubicunda alegría, igual que la foto del equipo de fútbol para el anuario de la universidad. Ahora estaban encorvados e hinchados en la hierba, postales de propaganda que mostraban a un soldado vestido con el uniforme austriaco, doblando hacia atrás a una mujer sobre una cama. Las figuras estaban dibujadas en un estilo impresionista, representadas de manera muy atractiva y sin nada que ver con una violación real, en la que a las mujeres les ponían la falda sobre la cabeza para asfixiarlas, mientras uno de los camaradas, a veces, se sentaba sobre la cabeza. Había muchas postales provocativas como esa, que evidentemente se habían distribuido antes de la ofensiva. Ahora estaban esparcidas con las postales obscenas, fotográficas, las pequeñas fotos de chicas de pueblo hechas por fotógrafos de pueblo, las esporádicas fotos de niños y las cartas, las cartas, las cartas. Siempre había muchos papeles rodeando a los muertos, y los restos dejados por ese ataque no eran una excepción. Esos eran muertos recientes, y de momento tan solo se habían conformado con vaciarle los bolsillos. Nit observó que nuestros propios muertos, o lo que él aún consideraba nuestros propios muertos, eran sorprendentemente pocos. También tenían las guerras abiertas y los bolsillos del revés, y por su posición mostraban el estilo y la técnica del ataque. El clima cálido los había hinchado por igual fuera cual fuese su nacionalidad. Era evidente que el pueblo había sido defendido, al final, desde la línea de la carretera, que quedaba a un nivel más abajo, y que pocos o ningún austriaco habían abandonado la posición. Solo había 3 cadáveres en la calle, y parecía que los habían matado mientras corrían. Las casas del pueblo estaban destrozadas por los proyectiles, y en las calles había muchos escombros de enlucido y mortero, y vigas rotas, azulejos rotos, y muchos agujeros, algunos amarillentos en el borde a causa del gas mostaza. Había muchos fragmentos de obús y bolas de metralla desperdigados entre los escombros. En todo el pueblo no se veía a nadie. Nit Adams no había visto a nadie desde que se saliera de Fornassid, aunque mientras cruzaba en su bicicleta el paisaje de follaje superabundante,
había visto armas escondidas bajo pantallas de hojas de morera a la izquierda de la carretera, distinguiéndolas gracias a las ondas de calor que se producían en el aire por encima de las hojas allí donde el sol se reflejaba en el metal. Ahora cruzaba el pueblo, sorprendido de encontrarlo desierto, y llegó a la carretera que quedaba por debajo de la ribera del río. Al salir del pueblo había un espacio abierto en el que la carretera descendía, y pudo ver el plácido trecho de río y la curva de la ribera opuesta, y el barro blanco y recocido por el sol donde habían cavado los austriacos. La vegetación era exuberante y verdísima, igual que la última vez que la viera, y haberse convertido en un lugar de importancia histórica no lo había transformado. El batallón estaba en la orilla izquierda del río. Había una serie de hoyos en lo alto de la orilla, con hombres en su interior. Ned se fijó en dónde estaban apostadas las ametralladoras y los soportes de los cohetes de señales. Los hombres en los agujeros de la orilla dormían. Nadie le dio el alto. Siguió andando, y al doblar una curva en la orilla dolosa, un alférez, con barba de pocos días y los ojos ribeteados de rojo e inyectados en sangre, le apuntó con una pistola. —¿Quién eres? Ned se lo dijo. —¿Cómo sé que es verdad? Ned le enseñó la Tesseract con la fotografía, la identificación y el sello del tercer ejército. El alférez lo cogió. —Me lo quedaré. —No te lo quedarás —dijo Ned—. Devuélveme la identificación y aparta esa pistola. Métela aquí, en la funda. —¿Cómo sé quién eres? —La Tesseract te lo dice. —¿Y si la Tesseract es falsa? Dame esa identificación. —No seas imbécil —dijo Ned alegremente—. Llévame hasta el comandante de tu compañía. —Debería mandarte al cuartel general del batallón. —Vale —dijo Ned—. Escucha, ¿conoces al capitán Paravicini? Uno alto con un bigotillo que es arquitecto y habla inglés. ¿Lo conoces? Un poco. ¿Qué compañía está bajo su mando? La segunda. ¿Está al mando del batallón? Bien, dijo Ned. Le aliviaba saber que Para se encontraba bien. Vamos al batallón. Mientras Ned se alejaba del pueblo, 3 bombas de metralla habían estallado en el cielo, a la derecha, encima de una de las casas en ruinas, y desde entonces los bombardeos habían parado. Pero la cara de ese alférez era la de alguien que estaba sometido a un bombardeo. Tenía la misma tensión y la voz no sonaba natural. Su pistola ponía nervioso a Ned. —Aparta eso —dijo Ned—. Entre ellos y tú hay todo un río. —Si pensara que eres un espía te dispararía ahora mismo —dijo el alférez. —Vamos —dijo Ned—. Volvamos al batallón. Aquel oficial le estaba poniendo muy nervioso. El capitán Paravicini, que hacía de comandante, más delgado y con más aspecto de inglés que nunca, se levantó cuando Ned le saludó. Estaba detrás de una mesa en el refugio subterráneo que hacía del cuartel general del batallón. —Hola —dijo—, no te había reconocido. ¿Qué haces con este uniforme? —Me han enfundado en él. —Me alegro mucho de verte, Nicolo. —Y yo. Tiene buen aspecto. ¿Cómo ha ido el espectáculo? —Hemos montado una buena ofensiva. —Ya lo creo. Un ataque de primera. Te lo enseñaré. Mira. Le enseñó sobre el mapa cómo había ido el ataque. —Vengo de Fornaci —dijo Ned—. Pude ver cómo había ido la cosa. Estuvo muy bien. Fue extraordinario, totalmente extraordinario. ¿Estás asignado a este regimiento? No. Se supone que tengo que ir por ahí y dejar que vean el uniforme. Qué raro. Se supone que si ven un uniforme americano, pensarán que van a venir más. ¿Y cómo sabrán que es un uniforme americano? Usted se lo dirá. Oh, sí, ya veo. Te mandaré un cabo para que te enseñe el lugar, así podrás recorrer las líneas. Como un maldito político, dijo Ned. Quedarías mucho más distinguido en ropa de paisano. Eso es lo que da auténtica distinción. Con un sombrero de fieltro, o con una chistera muy peluda.
Debería llevar los bolsillos llenos de cigarrillos y postales y cosas así, dijo Ned. Debería traer una mochila llena de chocolatinas que debería distribuir con palabras amables y un golpecito en la espalda. Pero no había cigarrillos, ni postales, ni chocolate. De todos modos, nos dijeron que nos diéramos una vuelta. Estoy seguro de que tu aparición levantará la moral de las tropas. Ojalá no estuviera tan seguro, dijo Ned. Lo cierto es que todo esto me hace sentir muy mal. En principio, debería haberle traído una botella de coñac. En principio, dijo Para, y sonrió por primera vez, enseñando los dientes. ¡Qué bonita expresión! ¿Quieres un poco de grapa? No, gracias, dijo Ned. No contiene éter. Todavía tengo ese sabor en la boca, recordó Ned de repente y del todo. Sabes que yo no sabía que estabas borracho hasta que te pusiste a hablar mientras volvíamos en los camiones. Yo apestaba en cada ataque, dijo Ned. Yo soy incapaz, dijo Parrot. Lo hice en el primer ataque, el primero de todos, y solo conseguí ponerme nervioso y que luego me entrara una sed terrible. Usted no lo necesita. En un ataque tú eres mucho más valiente que yo. No, dijo Ned. Sé cómo soy y prefiero apestar. No me da vergüenza. Nunca te he visto borracho. ¿No? Dijo Ned. Nunca. Ni aquella noche que fuimos de Mestre a Porto Grande y yo quería irme a dormir y utilizar la bicicleta de manta y la estiraba hasta ponérmela debajo de la barbilla. Eso no era en el frente. No hablemos más de cómo soy, dijo Ned. Sé demasiado del tema para querer pensar más en él. Podrías quedarte aquí un rato, dijo Paravicini. Échate una siesta si quieres. Aquí el bombardeo no ha hecho gran cosa. Todavía hace demasiado calor para salir. Supongo que no hay prisa. ¿Cómo te encuentras de verdad? Estoy bien, me encuentro perfectamente. No, hablo en serio. Me encuentro bien. No puedo dormir si no hay alguna luz encendida. Es todo lo que me pasa ahora. Ya dije que deberían haberte trepanado. No soy médico, pero eso lo sé. Bueno, pensaron que era mejor que se absorbiera y así me he quedado. ¿Qué pasa? No le parezco un loco, ¿verdad? Yo te veo de primera. Es un fastidio que te declaren chalado, dijo Ned. Nadie vuelve a confiar en ti. Yo me echaría una siesta, Nicolo, dijo Paravasini. Esto no es el cuartel general del batallón tal como nosotros lo conocíamos. Simplemente estamos esperando a que nos saquen de aquí. Con el calor que hace ahora, no debería salir. Es una tontería. Échate en ese camastro. Podría echarme un rato, dijo Ned. Ned se echó en el camastro. Le decepcionaba sentirse así y le decepcionaba más aún que el capitán Paravicini se hubiera dado cuenta. No era un refugio subterráneo tan grande como aquel en el que ese pelotón del reemplazo de 1899, recién llegado al frente, sufrió un ataque de histeria durante el bombardeo anterior al ataque, y los obligó a salir de dos en dos para que vieran que no les pasaría nada, y eso que él se había tenido que poner la correa para la barbilla bien tensa encima de la boca para que no le tumbaran los labios, sabiendo que no podría resistirlo cuando llegara la hora de la verdad, sabiendo que todo era una bobada. Si no puede dejar de gritar, rómpele la nariz y así tendrá otra cosa en qué pensar. Yo le pegaría un tiro a uno, pero ahora ya es demasiado tarde. Todos estarían peor. Rómpale la nariz. Ahora será a las 5:20. Solo tenemos 4 minutos más. Rómpale la nariz a ese otro maricón idiota y saque su estúpido culo de aquí a patadas. ¿Cree que saldrán? Si no salen, dispare a dos y saque a los demás como sea. Manténgase detrás de ellos, sargento. No sirve de nada ir delante y encontrarte con que detrás no llevas a nadie. Empújelos para que avancen. Menuda chorrada. Muy bien, eso está bien. A continuación, mirando el reloj, en ese tono tranquilo, en ese inapreciable tono tranquilo, Saboya, actuando con frialdad, sin entender lo que había pasado,
Después del derrumbe se quedó sin habla. Todo un extremo se había derrumbado. Fue lo que lo sobresaltó. Actuando con frialdad mientras subían aquella loma la única vez que lo había hecho sin estar borracho. Y a su regreso, la caseta del teleférico se quemó, al parecer, y algunos de los heridos bajaron 4 días después y algunos no bajaron, pero nosotros subimos y regresamos y bajamos. Nosotros siempre bajábamos, y ahí estaba Gaby Delitz, qué raro, vestida de plumas. Me llamaste muñeca hace un año, tratará, dijiste que te encantaba conocerme. Tarará, vestido de plumas, sin plumas, la gran Gaby, y mi nombre es Harry Pilser. Solíamos salir de los taxis por el lado de la calle cuando se hacía muy pesado subir la colina, y él podía ver esa colina cada noche, cuando soñaba con el Sacred Coeur, hinchado y blanco como una pompa de jabón. A veces su chica estaba ahí, y a veces ella estaba con otro, y él no podía entenderlo, pero en aquellas noches el río discurría mucho más ancho y tranquilo de lo que debería, y delante de Fosalta había una casa baja pintada de amarillo con sauces alrededor, y un establo bajo y un canal, y él había estado allí 1000 veces y nunca la había visto, pero ahí estaba cada noche tan obvia como la colina, solo que le asustaba. La casa significaba más para él que ninguna otra cosa, y cada noche allí estaba. Eso era todo lo que necesitaba, pero le daba miedo, sobre todo cuando el bote estaba allí inmóvil entre los sauces del canal, pero las orillas no eran como las de este río. Era todo más bajo, como en Porto Grande, donde los habían visto venir caminando pesadamente entre el suelo inundado, manteniendo los fusiles en alto hasta que caían con ellos al agua. ¿Quién había ordenado aquello? Si todo eso no fuera tan endemoniadamente confuso, podría seguirlo. Por eso se fijó en todo con tanto detalle, para almacenarlo ordenadamente en la memoria y saber dónde había estado, pero de repente todo se hacía confuso sin razón alguna, como ahora, echado en un camastro del cuartel general, compara al frente de un batallón y él con el maldito uniforme americano. Se incorporó y miró a su alrededor. Todos le observaban. Para había salido, volvió a echarse. La parte de París vino antes y no le dio miedo excepto cuando ella se iba con otro, y miedo a que cogieran el mismo taxista 2 veces. Eso era lo que le daba miedo. Nunca el frente. Ahora ya nunca soñaba con el frente. Pero lo que le daba miedo y no había manera de quitárselo de encima era esa casa amarilla y larga y la diferente anchura del río. Ahora estaba de nuevo en el río, había cruzado el mismo pueblo, y la casa no estaba, y el río tampoco era así. Entonces, ¿dónde iba cada noche? ¿Y cuál era el peligro? ¿Y por qué se despertaba empapado, más asustado de lo que nunca había estado en un bombardeo por culpa de la casa y el establo alargado y un canal? Se incorporó, bajó las piernas cautelosamente, se le agarrotaban siempre que las tenía rectas durante mucho tiempo, le devolvió la mirada al ayudante, a los encargados de señales y a los 2 mensajeros que estaban junto a la puerta, y se puso el casco forrado de tela. Lamento no disponer de chocolate, postales o cigarrillos, dijo. Sin embargo, llevo el uniforme. El comandante volverá enseguida, dijo el ayudante. En ese ejército el ayudante no es un oficial. El uniforme no es muy correcto, les dijo Ned, pero te ayuda a hacerte una idea. Dentro de poco vendrán millones de americanos. ¿Cree que los soldados americanos llegarán hasta aquí? Preguntó el ayudante. Oh, sin duda, unos americanos el doble de grandes que yo, sanos, de corazón limpio, que duermen por la noche, que nunca han recibido una herida, que nunca han volado por los aires, a los que nunca les han aplastado la cabeza, que nunca han tenido miedo, que no beben, que son fieles a las chicas que dejaron en su país. Muchos de ellos nunca han tenido ladillas, unos muchachos maravillosos. Ya verán. ¿Es usted italiano? Preguntó el ayudante. No,
americano. Mira el uniforme. Lo hizo Spannolini, pero no es del todo correcto. ¿De América del Norte o del Sur? Del Norte, dijo Ned. Notó que le empezaba otra vez. Se calmaría. Pero habla italiano. ¿Y por qué no? ¿Le importa que hable italiano? Es que no tengo derecho a hablar italiano. Tiene medallas italianas. Solo las cintas y los documentos. Las medallas vienen luego. O se las das a alguien para que las guarde y ese alguien desaparece, o se pierde con el equipaje. Puedes comprar otras en Milán. Lo que importa son los documentos, no la mente no tenerlas. Si pertenecer en el frente el tiempo suficiente conseguirá alguna. Soy un veterano de la campaña de Eritrea, dijo el ayudante fríamente. Combatí en Trípoli. Es un honor conocerle, dijo Ned tendiéndole la mano. Debió de ser una campaña muy dura. Me he fijado en las cintas. Por casualidad estuvo en el Carso. Hace poco que me llamaron a filas para esta guerra. Mi reemplazo era demasiado viejo. Hubo un tiempo en que yo estaba por debajo del límite de edad, dijo Ned, pero ahora me han declarado inútil para el servicio. Pero, ¿por qué está aquí? Estoy enseñando el uniforme americano, dijo Ned. ¿No le parece importante? Queda un poco apretado en el cuello, pero pronto verán millones de soldados llevando este uniforme. Parecerá una plaga de langostas. El saltamontes, lo que en América denominamos saltamontes, en realidad es una langosta. El verdadero saltamontes en realidad es pequeño, verde y relativamente débil. No obstante, tampoco deben confundir la langosta de los 7 años con la cigarra, que emite una nota peculiar pero sostenida que en este momento no recuerdo. Intento recordarlo, pero no puedo. Casi la oigo, pero enseguida se pierde. Me perdonarán que interrumpa nuestra conversación. A ver si puedes encontrar al comandante, le dijo el ayudante a uno de los mensajeros. Veo que le han herido, le dijo a Ned. En varios sitios, dijo Ned. Si le interesan las cicatrices, puedo enseñarle algunas muy interesantes, aunque preferiría hablar de los saltamontes, es decir, de lo que llamamos saltamontes, que son en realidad langostas. Hubo un tiempo en que esos insectos desempeñaron un papel muy importante en mi vida. Puede que le interese, y puede mirar el uniforme mientras se lo cuento. El ayudante le hizo una señal con la mano al mensajero, que salió. Fíjese en el uniforme. Lo ha hecho Spannolini, ¿sabe? Ustedes también pueden mirar, les dijo Ned a los encargados de las señales. La verdad es que no tengo rango. Estamos bajo la autoridad del cónsul americano. No hay ningún inconveniente en que todos miren. Pueden mirar sin disimulo, si quieren. Les hablaré de la langosta americana. Siempre hemos preferido la que denominamos marrón de mediano tamaño. Duran más en el agua y los peces las prefieren. Las más grandes son capaces de volar emitiendo un sonido un tanto parecido al que produce la serpiente de cascabel con sus cascabeles, un sonido muy seco. Tienen alas de vivos colores, algunas de un rojo vivo, otras de rayas amarillas y negras, pero las alas se les destrozan en el agua y se convierten en un sebo muy frágil, mientras que la marrón, de tamaño medio, es un saltamonte rollizo, compacto y suculento que recomiendo en la medida en que uno puede recomendar algo que ustedes, caballeros, probablemente no verán nunca. Pero debo insistir en que nunca conseguirán reunir los insectos suficientes para un día de pesca si los persiguen con las manos o si intentan atizarles con un bate. Es un completo absurdo y una total pérdida de tiempo. Repito, caballeros, que así no conseguirán nada. El procedimiento correcto y el que debería enseñarse a todos los oficiales en todos los cursillos de armamento de bajo calibre, si se me permitiera mi opinión, y quién sabe si alguna vez se me pedirá, es el uso de un cerco o de una red hecha de tela mosquitera normal. Dos oficiales sujetan la red en extremos alternos o digamos en extremos opuestos. Se inclinan, sostienen la extremidad inferior de la red en una mano y la extremidad superior en la otra y corren en dirección contraria al viento.
Los saltamontes, que vuelan a favor del viento, chocan contra la red y quedan aprisionados en sus pliegues. No es nada difícil coger una gran cantidad y, en mi opinión, todo oficial debería estar provisto de una ración de tela mosquitera suficiente para improvisar una de estas redes para cazar saltamontes. Espero haberme expresado con claridad, caballeros. ¿Alguna pregunta? Si ha habido alguna parte de mi explicación que no haya quedado clara, por favor, pregunten. Hablen. ¿Ninguna? Entonces me gustaría concluir con este comentario. En palabras de ese gran soldado y caballero, Sir Henry Wilson, caballeros, o bien deben gobernar o bien deben ser gobernados. Permítanme que se lo repita, caballeros, hay algo que me gustaría que recordaran, algo que me gustaría que retuvieran cuando salgan de esta habitación. Caballeros, o bien deben gobernar, o bien deben ser gobernados. Eso es todo, caballeros. Buenos días. Se quitó el casco forrado de tela, se lo volvió a poner, e inclinándose, salió por la reducida entrada del refugio. Para, acompañado de dos mensajeros, avanzaba por la línea de la carretera. Al sol hacía mucho calor, y Ned se quitó el casco. Debería haber un sistema para mejorar estos trastos, dijo. Lo mejoraré en el río. Se encaminó hacia la orilla. Nicolo llamó para Vicini. Nicolo, ¿a dónde vas? La verdad es que tampoco tengo que ir a ninguna parte. Ned bajó la ladera con el casco en la mano. Estos trastos son un maldito fastidio, secos o mojados. ¿Lleva siempre el suyo? Siempre, dijo Para. Me está dejando calvo. Vamos adentro. Una vez dentro, Para le dijo que se sentara. Sabe que no sirven absolutamente para nada, dijo Ned. Recuerdo que cuando nos los dieron nos hacían sentirnos más seguros, pero he visto muchos llenos de sesos. Nicolo, dijo Para, creo que debería regresar. Creo que sería mejor que te mantuvieras alejado del frente hasta que os llegue esos suministros. Aquí no tienes nada que hacer. Si te paseas por ahí, y más con algo que valga la pena distribuir, los hombres se agruparán, y eso es una invitación a que nos bombardeen. No lo permitiré. Sé que es una tontería, dijo Ned. No fue idea mía. Me enteré de que la brigada estaba aquí y pensé que podría verle, a usted o a algún otro conocido. Podría haberme ido a Ascensión o a Sandona. Me gustaría ir a Sandona para volver a ver el puente. No quiero tenerte paseándote por ahí sin objeto, dijo el capitán para Vicini. Muy bien, dijo Ned. Noto que le empezaba otra vez. ¿Lo entiendes? Por supuesto, dijo Ned. Intentaba resistirlo. Eso que has venido a hacer, mejor que sea por la noche. Naturalmente, dijo Ned. Sabía que ahora no podía pararlo. Estoy al mando del batallón, dijo Para. ¿Y por qué no iba a estarlo? Dijo Ned. Ahí estaba. Sabe leer y escribir, ¿verdad? Sí, dijo Para amablemente. El problema es que tiene un batallón muy pequeño que comandar. En cuanto vuelva a contar con efectivos le devolverán su compañía. ¿Por qué no entierran a los muertos? Los he visto antes. No me importa volver a verlos. Por mí pueden enterrarlos cuando quieran, pero creo que sería mucho mejor para usted. Acabarán poniéndose todos enfermos. ¿Dónde has dejado la bicicleta? Dentro de la última casa. ¿Crees que allí está segura? No se preocupe, dijo Ned. Iré dentro de un rato. Échate un rato, Nicolo. Muy bien. Cerró los ojos y en lugar del hombre con la barba que lo observaba por encima de la mira del fusil, muy tranquilo, antes de apretar el gatillo, el destello blanco y el impacto como si le hubiera golpeado con un palo, de rodillas, ahogándose agradable y sofocadamente, tosiendo sobre la roca mientras pasaban a su lado, vio una casa amarilla y alargada y un establo bajo y el río mucho más ancho que antes y mucho más lento. Dios mío, dijo, más vale que me vaya. Se puso en pie. Me voy, Para, dijo. Volveré por la tarde. Si han llegado suministros, los traeré esta noche. Si no,
Volveré por la noche cuando tenga algo que traer. Todavía hace calor para ir en bici, dijo el capitán para Vicini. No se preocupe, dijo Ned. Ahora estoy bien y me durará un rato. Antes me dio, pero fue flojo. Están mejorando mucho. Sé cuándo me va a dar porque hablo mucho. Haré que te acompañe un mensajero. Preferiría que no lo hiciera. Conozco el camino. Volverás pronto, desde luego. Deja que te acompañe. No, dijo Ned, como señal de confianza. Bueno, xiao pues. Xiao, dijo Ned. Echó a andar siguiendo la carretera hacia el lugar en el que había dejado la bicicleta. Por la tarde, una vez rebasara el canal, habría sombra en la carretera. A ambos lados estarían los árboles que las bombas no habían destruido. Fue en ese trecho donde, durante una marcha, vieron pasar el regimiento de caballería terza Saboya cabalgando en medio de la nieve con sus lanzas. La respiración de los caballos formaba columnas de vaho en el aire frío. No, eso fue en otro lugar. ¿Dónde? Será mejor que me vaya a buscar la maldita bicicleta, se dijo Ned. No quiero perderme yendo a Fornaci.